Son robots humanoides creados para realizar trabajos asistenciales. Y en fase de investigación, pero casi a punto de entrar en hospitales y en nuestros hogares, las plataformas robóticas dotadas de inteligencia artificial están preparadas para que pacientes pediátricos que requieren rehabilitación los perciban como amigos que les ayudan en sus ejercicios. Los robots pueden ser de gran ayuda cuando nos enfrentamos a tareas repetitivas. Lo veremos en el programa. Robots terapeutas programados para realizar sesiones de rehabilitación con niños con problemas motrices o cognitivos. El proyecto Therapis perfecciona con mecanismos de inteligencia artificial las habilidades del robot terapeuta para ayudar, corregir y acompañar procesos de rehabilitación que los niños perciben como un juego. La inteligencia artificial aplicada a plataformas robóticas humanoides explora nuevas utilidades médicas y proyecta ganar terreno en múltiples áreas asistenciales. Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid aplican la inteligencia artificial en pequeños robots destinados a la rehabilitación motriz de niños. El primer prototipo de robot terapeuta contó con la colaboración de otras universidades españolas, como las de Extremadura y Málaga. La robótica asistencial ya está aquí para adaptarse a las necesidades de cada paciente. Es un reportaje de Joan Marcet. Una sesión de terapia con pacientes pediátricos en el Instituto de Rehabilitación Funcional La Salle, en Madrid. El robot Nao marca el ritmo y la precisión en los ejercicios de recuperación motriz y en algunos casos también de habilidades cognitivas. Vamos, intenta tocarte la cabeza. El proyecto Nao Therapies da continuidad y perfecciona los mecanismos de inteligencia artificial de la que han dotado a este robot de unos 60 centímetros de altura y 4 kilos de peso. El primer proyecto Therapies comenzó hace ya 7 años con financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Participaban el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y 3 universidades españolas. Tenía como objetivo desarrollar una plataforma robótica que fuera capaz de realizar sesiones de rehabilitación con niños que tenían problemas principalmente de parálisis cerebral y parálisis braquial-obstétrica. Niños que en general tienen muchos problemas de movilidad en los miembros superiores, a veces también problemas cognitivos. Las universidades de Extremadura y Málaga desarrollaron respectivamente la plataforma robótica y los aspectos de percepción computacional. El equipo de Madrid asumió el reto de dotar a la plataforma robótica de la capacidad para tomar decisiones inteligentes por sí misma en sus interacciones con pacientes infantiles a partir de sistemas computacionales complejos. Una de las cosas que os conté antes a vosotros, ¿vale? Era el tema de las cámaras. Una es esta, la boca, y la otra es esta. Y aquí principalmente pues, nos encargamos de esas tareas de programación de comportamientos y de introducción de las técnicas de inteligencia artificial que luego se implantan en esa carcasa que es el robot, ¿no? En ese hardware que es el robot. Cuando tienes un robot y un niño, quieres que ellos colaboren, que se hagan casi amigos, ¿no? Y que el niño entienda que el robot es alguien en el que pueda confiar y con el que pueda jugar. Entonces, dirigir esos juegos, lo que nosotros denominamos los casos de uso, era el objetivo de la Universidad Carlos III de Madrid. Los primeros casos de uso, las primeras evaluaciones con pacientes, las hicieron en distintas etapas en el Hospital Sevillano y luego continuaron explorando las habilidades terapéuticas de Nao con decenas de nuevos pacientes. Donde mayor potencial vimos esta plataforma fue en un campamento de terapia intensiva en la Universidad Europea y con pacientes de la Fundación Dacer. En las primeras pruebas con los pacientes fue cuando vimos que existía este potencial, esta posibilidad de poder seguir adelante, y fue a raíz de entonces cuando empezamos a trabajar más en serio con las evaluaciones, a mejorar la herramienta y luego también a lanzarnos a otros programas de emprendimiento, que fue un poco la salida y un poco la iniciativa que hemos seguido y la inercia que estamos siguiendo ahora. Lo que vimos es que estos pacientes, en todos los casos, veíamos una mejora a adherencia a los tratamientos, una mayor motivación por parte de los mismos y al final también esto repercutía en su estado anímico en general, y luego en muchos casos también fuimos capaces de ver mejoras en cuanto al progreso del paciente en cuanto a su adaptación a la propia herramienta, ¿no? al propio robot. Lograr la complicidad paciente-robot requiere otro tipo de complicidades previas, con diferentes especialistas, informáticos, programadores, médicos, psicólogos, terapeutas, visiones complementarias.
La del doctor en Ciencias de la Salud, Miguel Gómez, parte de la convicción de que el robot difícilmente sustituirá del todo al terapeuta humano, aunque será un gran colaborador. Por fin otro robot humanoide. ¿Cuál es tu nombre y tu código? Carlos. Yo no recuerdo cómo me llamo. No sé qué le ha pasado a mi nave. Ha sufrido un accidente. Con el robot lo que hemos visto es que los niños se ven obligados a adoptar posturas, unas posturas que además si no adoptan bien el robot le va a corregir y va a mejorar una coordinación en ese niño, va a prestar un poquito más de atención a su propiocepción, a cómo están las partes de su cuerpo y va a ser capaz de mejorar en ese sentido. Yo creo que la clave es la buena programación que haya detrás, de qué ejercicios puede hacer, de cómo se pueda graduar. Es decir, que en este caso ahí tiene que haber una gran colaboración, ¿no?, entre lo que sería el terapeuta y el sistema, para que el sistema se vaya adaptando a los objetivos del niño. Cada corrección se formula estimulando a los pequeños a realizarla con la mayor precisión posible. Es el resultado de la combinación de la estructura robótica, el hardware, con la inteligencia artificial. Pero hay una tercera parte, la que facilita premiar el esfuerzo con frases de estímulo o incluso con bailes. Son técnicas de gamificación, juegos, en definitiva, destinados a transformar cada sesión en un rato divertido. Es convertir la terapia en un juego. ¿Vale? Entonces, todos estos elementos de juegos como el Simón, el espejo, todas las recompensas que recibe el niño, pues que cante el himno de su equipo de fútbol, ¿no?, que le hable de que viene del espacio, lo que hacen precisamente es buscar ese toque de juego para enganchar al niño en las terapias, de forma que al final buscamos el objetivo de que el niño vaya al hospital, al centro de rehabilitación o quizá incluso en su casa a jugar con un robot y que nunca piense que va a ir a hacer una rehabilitación. En las terapias tradicionales, al final los niños, desgraciadamente muchas veces, van a tener que hacerlas durante muchos años. Se acaban aburriendo de repetir los mismos ejercicios, de repetir los mismos movimientos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú metes un elemento disruptor como es el robot, al final el niño, sin darse cuenta, ejecuta muchísimos más movimientos de los que haría a lo mejor una sesión de terapia en este periodo de tiempo. Eso es muy bueno, porque al final el cerebro necesitamos que genere no solamente una buena calidad del movimiento, sino también cantidad de movimiento para generar nuevas aferencias. Generar adherencias o el enganche del niño con el terapeuta robot. El trabajo del equipo de la Universidad Carlos III se centra ahora en el sistema de inteligencia artificial para que asimile de forma personalizada los datos de cada paciente y el resultado de cada sesión. Esa información la tratamos e intentamos de alguna manera asesorar quizá al propio terapeuta para mejorar las terapias que está realizando actualmente. La otra parte de que estamos utilizando con inteligencia artificial es precisamente esa autonomía que tiene el robot, el hecho de que directamente, simplemente pulsando un botón, el robot empiece a reaccionar y se comporte en un entorno complicado, como es por ejemplo, una clínica o un sitio en el que puede haber muchas cosas que salgan fuera del control, como que el niño se marche. En el territorio de la inteligencia artificial, los algoritmos que pilotan la toma de decisiones del robot están programados para crear un margen de actuación amplio que pueda gestionar situaciones creadas sobre la marcha. Colocamos nuestras dos manos en la cabeza. Los algoritmos que estamos utilizando, efectivamente, nosotros los hemos programado de alguna manera. Lo que pasa que sí que es cierto que después la forma que tiene el robot de comportarse, las decisiones que está tomando, hay un apartado de deliberación que sí que es el robot el que lo hace en base a unos algoritmos que están programados, es verdad, pero digamos que nosotros no le hemos dicho al robot el cómo debe comportarse. Nosotros le hemos dicho cómo es el mundo, qué es lo que hay, el niño está enfrente, tienes estas acciones disponibles. Es el robot el que con esa información determina cómo puede resolverse el problema. Estamos siendo capaces de captar muchos más datos de los pacientes, de los niños, con lo cual ahora lo que estamos también trabajando es en procesos de analítica de datos para mejorar todavía más la adaptación del sistema a los pacientes individuales. Y eso es algo que estamos desarrollando también en la actualidad. El proyecto está abriendo nuevas fronteras a la robótica social, aún circunscrita por ahora al ámbito de la investigación.
A día de hoy la evidencia científica nos dice que la robótica es un elemento muy importante. Existen múltiples estudios en diferentes tipos de patología en los cuales se han demostrado que la robótica es útil. ¿Qué ocurre? Que al final cada vez que hay un robot nuevo no podemos asegurar que esté comprobado que justo ese robot va a ser útil para X población. Por lo tanto hay que ayudar, ¿no?, a los desarrolladores a que puedan demostrar la utilidad de sus sistemas y bueno, hacemos diferentes estudios bueno, pues en este caso tanto de fiabilidad del sistema, de usabilidad y del desarrollo terapéutico del mismo. Esta herramienta también puede ser muy beneficiosa para los pacientes de geriatría, ¿no? Para el acompañamiento y bueno, lo que se llama el active aging, ¿no? Tener una vida activa a fin de cuentas y bueno, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Y en su momento podrán profundizar aún más en estas nuevas aplicaciones como la asistencia a pacientes adultos y perfeccionar otros tipos de ayuda pediátrica. Evidentemente el autismo es la primera que me viene a la mente, especialmente en el campo infantil. Para adultos, por ejemplo, también tenemos la parte de ictus, ese tipo de rehabilitación que se podría utilizar con un robot. Lo que pasa es que eso requiere investigación. Hay que ver hasta qué punto un adulto es capaz de sentir esa adherencia con un robot en vez de con otro tipo de sistema como una pantalla o un avatar en 3 dimensiones. Los reconocimientos y apoyos que su proyecto ha recibido de diversas instituciones les han reafirmado que están en el buen camino. Estamos en el programa Health Start de la Fundación Madrid +D, estamos en el programa de Collider del Mobile World Barcelona y estamos también en el programa Caixa Impulse de la Fundación La Caixa. Entonces, para nosotros ha sido fundamental ese feedback que hemos tenido de estos programas y que nos hayan aceptado en su seno para desarrollar y transformar nuestra investigación en un producto que se pueda llevar de verdad a los centros de rehabilitación y a los hospitales. Sí. De ahí su visión sobre la robótica del futuro. Es algo que se necesita, estamos viéndolo ya, empezándolo a ver en agentes como Alexa, Google Home y cosas de ese estilo que ya se les está hablando, se están empezando a poner sobre la mesa temas como, oye, hay que ser educado con el robot, con el asistente, conviene decirle gracias, cosas de ese estilo, ya se está personificando de alguna manera. Probablemente se vea en un futuro todo el mundo en sus casas va a tener una plataforma social, un robot social, una plataforma asistencial que le va a estar ayudando, le va a estar acompañando y que le va a estar dando indicaciones, recordando la pastilla, le va a estar animando para entrenar, para hacer ejercicios. Todo esto se va a terminar implantando. Yo creo que vamos a vivir rodeados de robots en el futuro y robots que van a utilizar inteligencia artificial para dirigir sus comportamientos. Yo siempre digo, sobre todo con mi lado académico, con mis alumnos, que la pregunta no es qué se va a llegar a hacer, sino cuándo.